este momento, por Radio Universitaria, presenta Voluntariados en Acción. Una hora de información llena de energía positiva para mantenerte informado sobre los voluntariados en Medio ambiente, cambio climático y gestión de riesgos, salud, derecho, acompañamiento a estudiantes con diversidad funcional, gestión pública y embajadores. y en la filial Acobamba, voluntariado productivo. Con ustedes, voluntariados en acción. De la Unidad de Responsabilidad Social UNH. Muy buenas tardes, Huancavelica. Bienvenidos una vez más a Voluntariados en Acción, el espacio oficial donde compartimos la fuerza, el compromiso y el espíritu solidario que mueve a los voluntarios de nuestra Universidad Nacional de Huancavelica. Hoy no es un programa cualquiera, hoy es un programa necesario, urgente y sobre todo humano. Cada 25 de noviembre el mundo conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha que nos recuerda que ninguna forma de violencia es aceptable, que ninguna voz debe ser silenciada y que todos tenemos nuestro lugar. Somos responsables de construir una sociedad más segura y justa. Este es un tema que nos toca como universidad, como voluntarios y como comunidad. Y para profundizar en ello, hoy recibimos con mucho respeto a psicólogo Ángel Rodrigo Contreras Palomino, especialista en salud emocional y acompañamiento a víctimas. Y también, pues, como siempre, el licenciado Wilson Modesto Aguilar, coordinador de los programas de voluntariado de la Universidad Nacional de Huancavelica. Bienvenido, psicólogo. Muchas gracias. Gracias también a todos los que nos están viendo y escuchando a través de las plataformas. Y bueno, acá al servicio de poder hablar, analizar un poco más acerca de este flagelo tremendo que tenemos, que es la violencia, ¿no? En todos sus géneros, en todas sus modalidades, ¿no? Bienvenido, licenciado Wilson. Buenos días, Jorge. Buenos días, licenciado Ángel, y a toda nuestra comunidad universitaria, a la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria y Extensión Cultural, a nuestros programas de voluntariado, a nuestro equipo, Libis, Fabio y todos los que nos están escuchando, seguramente atentos a lo que hoy día vamos a difundir sobre el tema de la violencia. Es un honor tenerlos aquí. Estás escuchando Voluntariados en Acción por Radio Universitaria. Psicólogo Ángel Rodrigo, para comenzar y ubicarnos en el tema, ¿por qué es importante que sigamos hablando del 25 de noviembre, incluso en espacios universitarios? Claro, desde luego que no solamente es por un día, sino tiene que ser todo el año esta necesidad de reflexionar sobre los efectos que genera la violencia en cualquier ser humano, ¿no? En este caso, según los índices, las estadísticas, a las mujeres es a quien más se le agrede, se ejerce esta violencia, ¿no? Tanto a nivel físico, psicológico, sexual, y ahora también ya se sabe lo económico, ¿no? Que es un tema de manipulación también. Entonces tenemos que seguir previniendo estas situaciones, porque no solamente es un tema de actuar sobre los efectos o las sanciones, sino también es evitar que ocurra estas situaciones de violencia, y tiene mucho que ver con la educación, y tiene mucho que ver con la psicología, tiene que ver mucho con la familia también, ¿no? Entonces podríamos decir que también podría ser un tema cultural, emocional, social, de los medios de comunicación. Todo está influenciando para que el ser humano sea violento de por sí. Películas, música, todo lo que consumimos está ayudando a que seamos agresivos y violentos, no tengamos paciencia, no tenemos un autocontrol emocional que se tendría que haber enseñado desde la primaria y también en la familia. Entonces ahora lo que estamos viviendo en la sociedad son los efectos de que no hemos tenido una cultura preventiva en el caso del autocontrol de nuestros impulsos, ¿no? Que se tendría que trabajar.
Correcto, correcto. ¿Cuáles son los factores más frecuentes que sostienen esta violencia? Bueno, si empezamos a notar de que nuestra personalidad y nuestro carácter se va formando en la niñez, desde pequeños y en la casa, en el hogar, entonces nos damos cuenta que somos un ejemplo, un espejo de los padres que tenemos. Si papás y mamás se están golpeando, insultando, maltratando, ¿cómo pretendemos tener hijos respetuosos o que tengan un adecuado autocontrol? Pero no se está incidiendo en educar a las familias. Las familias están pues en una situación muy crítica, empezando con los divorcios, separaciones, entonces se está desatendiendo mucho la salud mental en nuestro país, cosa que en otros lugares sí se viene haciendo, ¿no? Entonces, acá la situación es tener una cultura, una política de salud mental que sea ya generalizada desde la niñez, desde las familias. Cuando hacemos taller de padres de familia, justamente para detectar estos casitos de violencia, porque se dan también en la niñez, no vienen. Es más, tendría que llamarse taller de escuela de madres, porque son las que vienen. Los padres, vendrá uno que otro, pero por ahí obligado, no sé, pero la mayor parte son mujeres, o vienen las abuelitas, o vienen los tíos, o viene un hermano o hermana. Entonces no le estamos prestando atención a la educación emocional de nuestros niños. Entonces, si tú eso no lo has podido cambiar de niño, ¿cómo pretendemos cambiarlo ya de adulto? El adulto ha venido formando ese criterio, esa forma de actuar durante 10, 15, 20 años y no lo va a cambiar fácilmente, salvo con sanciones como la cárcel, sanciones económicas. A veces tenemos que llegar a eso recién para poder reflexionar, ¿no? Y si le sumamos el alcohol, peor todavía, ¿no? Perfecto. ¿Qué acciones se tomaron el día 25, querido? Sí, aprovecho para saludar al Servicio de Psicopedagogía y también a Bienestar Universitario, quienes pues hemos hecho diferentes campañas dentro de la universidad, también en muchas oficinas, para concientizar los efectos que causa pues la violencia en la mujer, ¿no? En la familia. Entonces, a través de pancartas, a través de conversatorios, charlas, hemos dado estos talleres, ¿no? Que son a nivel preventivo, que se tiene que dar constantemente, ¿no? Pero sí, a partir de Bienestar se está gestando siempre esta actitud en todas las escuelas profesionales de la universidad. Estamos desarrollando estos talleres de control emocional, estamos desarrollando estos talleres de inteligencia emocional, ¿no? Porque se requiere, ahora en estos tiempos, ya no se considera exitoso a un profesional que solo desarrolla la parte académica. Ya no, antes sí creíamos que la parte académica, intelectual, es lo único que te puede garantizar éxito en el mundo. Ya no es así. Ahora tiene que estar ligado ese aspecto de tu inteligencia emocional, tu inteligencia social y cómo beneficias a tu comunidad, ¿no? Ya no es solamente el aspecto académico el que va a solucionar los problemas cotidianos, ¿no? Dentro de ellos, la violencia. Con lo académico no vamos a solucionar la violencia, sino es con una cultura preventiva de paz, de respeto. Eso es lo que promocionamos desde Bienestar Universitario. Si bien es cierto, un indicador pues interesante, incluso pues lo podemos decir y se ve en la universidad, que la concentración en cuanto pues a los estudiantes viene siendo pues se podría decir un porcentaje mayor en las zonas rurales. Cierto. Y entonces, ¿de los que claro, estudian en la universidad? Claro, de la universidad. Sí, muchos no son de Huancavelica, No mismo de la entonces, ciudad, son de distritos, son de anexos, muchos vienen también de diferentes provincias, regiones, de la selva, del norte, de Lima, de diferentes lugares. Entonces tienen diferentes formas claro, de poder expresar costumbres, hábitos, y que aprender a convivir con otros jóvenes que tienen también diferentes formas de poder comunicarse. Ahí es donde empiezan tal vez las situaciones, ¿no? De violencia, que se tiene que llegar a un acuerdo, ¿no? Y acá tiene que ver también el tutor. En realidad es de todos, ¿no? Es un trabajo integral. ¿Cómo podemos llegar justamente a esas personas en zonas rurales, querido Ángel?
los que estudian en la universidad que vienen de zonas rurales. Porque tenemos que tener en cuenta algo, que el nivel, pues, se habla mucho de tener un pensamiento abierto hoy en día. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a Lima, que hemos ido hace poco, nos vamos a cualquier otra región del Perú, el pensamiento, la ideología es más abierta. Pero en Huancavelica, por ejemplo, no es tan abierta la cultura. Es eso. Pero netamente en Huancavelica podríamos irnos que estamos a un punto a ir al pensamiento abierto y no a ir. Pero si retrocedemos, o sea, es decir, vamos a zonas rurales, el pensamiento no es abierto. Y justamente ahí es donde se da un poco más violencia. Sí, o sea, vamos a analizar por qué es que una persona es violenta. Vamos a hacer esa profundidad de qué pasa en la mente de una persona que ejerce violencia. Ya, empezamos, ya dijimos, en la parte de que no ha habido una educación emocional en su momento por parte de padres o en la escuela, pero también es de la propia persona que reprime mucho. Es decir, como tú dices, cuando una persona reprime, quiere decir que esconde, oculta, tapa, guarda, acumula muchas cosas que no puede expresar. Una persona, como tú dices, abierta es aquella persona que puede expresar, que puede decirlo de muchas maneras. Pero una persona cerrada es aquella persona que prefiere no decirlo. Y aparentemente está tranquilo, aparentemente. Pero llega un momento donde se acumula tantas situaciones estresantes que llega un momento donde ya no hay espacio donde guardar más esas emociones, donde estalla. Es una crisis y como un globo explota. Y al momento de explotar se pierde el control. Ya no hay esa conciencia de si estoy haciendo daño a alguien o simplemente me libero como tiene que ser. Grito, golpeo, lanzo, insulto porque tengo cosas no resueltas también de traumas o complejos psicológicos desde la niñez que me pago con la persona que está al frente. Tal vez ni siquiera tiene la culpa. Quizás esa persona me dice: oye amigo, ¿qué estás haciendo? No me toques, ¿no? O cosas así. O sea, en realidad la violencia es la parte externa de algo más profundo, que son traumas psicológicos no resueltos, que son complejos psicológicos no atendidos, que se tiene que trabajar en terapia de manera progresiva. Es decir, por eso que mucha gente no le gusta ir al psicólogo. ¿Por qué? No por el psicólogo en sí, sino porque el psicólogo te va a decir, por la ciencia misma, de que el comportamiento se tiene que desaprender a través del tiempo. No es que ya te hablo ahorita y ya me siento bien, ya cambié. No es así. Todo proceso psicológico corresponde a etapas de conciencia, a etapas de práctica, de ejercicios, y eso lleva meses y hasta años. Una persona violenta no puede cambiar con una charla. Una persona violenta tiene que cambiar primero reconociendo que es violento, y la mayoría no reconoce que es violento. Sobre todo, pues hay investigaciones. Esto es llamativo, porque hay investigaciones, le pongo ejemplo, habilidades sociales con inteligencia emocional. La inteligencia emocional, que es intrapersonal, interpersonal. Supuestamente, si una persona está bien dentro, que es interpersonal, supuestamente tendría que tener una habilidad social genial. Pero ¿por qué proyectas eso, no? Es algo genérico. Pero ¿qué es lo que pasa? Una persona se encuentra bien, interpersonal, y pues puede asimilar que se encuentra bien, que puede saludar llegando a clase. Puede ser educado, claro, puede ser muy amable. Claro. Pero aparentemente. Y eso demuestra en el exterior, socializándose. Claro. Pero dentro, ese es el problema. Entonces, dos variables que supuestamente deben estar conectadas como habilidades sociales e inteligencia emocional, no lo están. Claro, tiene que haber una coherencia entre nuestra realidad interna y proyectándolo a la realidad externa. Si yo me trato bien, voy a tratar bien a los que están a mi alrededor. Si yo me quiero, voy a querer a las personas. Así tendría que funcionar en una mente medianamente sana. Pero ¿qué sucede? Que en nuestra sociedad a veces fingimos. Y el término personalidad se llama máscara. Etimológicamente se llama máscara. Y no significa tampoco que sea malo, sino que tenemos que utilizar ciertos mecanismos para protegernos, para cuidarnos y para solucionar problemas. Pero ¿cuál es nuestra verdadera personalidad? Porque según Jung, en la psicología analítica, tenemos muchas personalidades. Muchas de ellas no son conscientes, son inconscientes. Entonces cuando la pareja nos dice: oye, ¿por qué actuaste así? Yo no, pero en realidad sí. O cuando te dice un compañero: oye, ¿por qué dijiste eso? ¿Pero cuándo? Sí lo dijimos. Lo que pasa es que es inconsciente. Entonces, ¿cómo trabajamos eso?
trabajamos a través de la terapia. Por eso que es tan necesario reconocer que tenemos este problema de ser irritables, impulsivos. Tal vez no somos impulsivos en el salón de clase con el profesor porque tenemos la figura de autoridad. Claro. Esa figura de autoridad nos recuerda a papá o mamá, que eran también autoritarios. Pero cuando salimos de clases empezamos a golpear al compañero, a insultar en el chat, denigrar a una chica que no le ha hecho caso. Entonces es una incoherencia, eso se llama neurosis. Ser contradictorio, o sea, no eres coherente con lo que piensas o con lo que sientes, porque haces lo contrario. Entonces, eso también genera muchísimo daño. Y si a eso le sumamos el consumo de alcohol o drogas, es completamente más destructivo, no solo para otros, sino autodestructivo, que podría generar también, ¿cómo se llama?, intento de suicidio, que sería violencia contra uno mismo. La violencia no solamente es contra otros. La persona que es violenta contra otra persona, contra las mujeres, es violenta también consigo mismo, y porque la figura femenina, la primera que tuvo en su vida, que sería nuestra madre, hay un conflicto ahí que no ha sido atendido. Entonces todo lo femenino le parece que tiene que ser dañado, violentado. ¿Por qué? Porque ya hay un trauma con la mamá. Y eso hay que trabajarlo en terapia, pero no lo atendemos, bueno. Claro. Y eso también en psicopedagogía nosotros tenemos cierto límite, porque imagínense, son miles y miles de estudiantes. Lo que hacemos son las derivaciones, ¿no? Tenemos la psicóloga Ingrid, que es una psicóloga, conmigo somos dos dentro de la universidad, pero también nosotros seguimos haciendo más derivaciones de acuerdo a esas situaciones que son críticas, y estamos trabajando en conjunto con salud mental, no tanto de Ananaco como de Ascensión, porque solo no nos damos abasto también. Claro. Y las terapias requieren sesiones de 6, 8, 10 meses. Y eso requiere, inclusive hasta, en algunos casos puede requerir esta medicación. Pero eso ya lo hace el psiquiatra, ¿no? Claro. Entonces, pues interesante, yéndonos al ámbito académico, hemos dado un tema para una investigación, habilidades sociales con inteligencia emocional. Desde la Universidad, Prevención y Acompañamiento, querido licenciado Wilson, ¿cómo se aborda la prevención de la violencia dentro de la Universidad Nacional de Huancavelica? Bien, con el voluntariado estamos haciendo campañas de sensibilización, y ahora último hemos hecho un cineforo en la que se ha tocado el tema de la no violencia y la inclusión, porque estos dos elementos son claves para entender la no violencia y la inclusión, porque al marginar a una persona, al discriminar, al hacerle sentir menos a la otra persona, ya le estás violentando, estás vulnerando sus derechos, y es una forma de agredir diplomáticamente, diríamos así. Pero no nos damos cuenta que en el fondo también nos hacemos daño nosotros mismos. Entonces, el pensamiento y la cultura del otro yo, entendiendo ya de la otra persona, tiene que ser abordada de una manera un poco más integral, y entender incluso la cultura de cómo se ha formado esta persona, de dónde viene y cómo se ha criado incluso, ¿no? Todo eso trae a colación de repente a sacar lo que nos dice ahorita acá el psicólogo, de las formas o las maneras de hacer violencia contra los demás. Entonces, desde el voluntariado nosotros estamos en esas acciones, y ahora estamos tejiendo puentes con el SEBA 35001, para poder ver de cerca cómo se hace un trabajo más pertinente, incluso más de cerca, porque ellos son los primeros en ser vulnerables a estos temas por su misma condición social en la que se encuentran. Entonces ahí juega bastante la empatía, juega bastante la tolerancia, y esto es lo que nos dice el licenciado, en el sentido de que debemos tener una capacidad de escucha, de entendimiento, y capacidad pues de liberar cosas con quien debe, ¿no? Y no esperar todavía estresarse, creo yo, claro, y explotar como con alguien inocente. Exacto. Sí. Entonces creo que los chicos en voluntariado han entendido eso, y yo agradezco a psicopedagogía porque también les da charlas, les está orientando a los jóvenes del voluntariado para que ellos entiendan mejor de aquí en adelante cómo debe ser actuar con estas otras personas. ¿Hay alguna intervención, licenciado, cuando se convoca a los voluntariados, la intervención de bienestar?
Sí, de manera conjunta estamos haciendo las acciones, las actividades. ¿Por qué no dejar de mencionar a Smith, que también cuando estuvo sí, claro que fue sí. un gran apoyo la que estuvimos Para el inicio, pues, ¿no? De estas actividades. Exacto, con él iniciamos estas actividades, coordinamos, y él fue el que coordinaba directamente, pues era prácticamente el coordinador, ¿no? Hasta que dejó y se fue, ¿no? Y ahora está, creo, otra licenciada que lo está En psicopedagogía también se están dando esas pautas, ¿no? Para los voluntarios, para que puedan, digamos, promocionar lo que se requiere, que es el respeto con los estudiantes con diversidad funcional, ¿no? Pero quería también mencionar algo sobre cómo podríamos canalizar esa situación, porque no vamos a negar de que nosotros tenemos en algún momento momentos que nos molesta y nos Siempre incomoda, ¿cierto? Eso es algo natural, o sea, la emoción de la ira, de la rabia, todos los tenemos, todo ser humano, hasta los animalitos también, porque tiene una parte emocional. Pero ¿cómo canalizamos esto? Está bien reconocer que estamos incómodos, estamos molestos porque algo no salió, algo, en fin, pero la idea es expresarlo, canalizarlo sin que podamos hacer daño a nadie ni a uno mismo. Una de esas formas es el arte. Por eso que la música, la danza, la poesía, que también difunde bastante, pues, la universidad, ¿no? Eso ayuda. El deporte, tenemos gimnasio. En la universidad hay gimnasio para que los chicos se desestresen, se relajen, porque es mejor relajarse cuando estás con el cuerpo habiendo sudado, claro, y habiendo, ¿no? Estar fresco. Claro, estar fresco, con la mente despejada, que cuando estás tenso y estás rígido y no te quieres levantar de tu cama, ¿no? Entonces hay diferencias. Tenemos gimnasio, es gratuito. Tenemos también para la promoción del deporte, PRODAC, ¿no? Entonces, en Bienestar Universitario, como en toda la universidad, estamos muy interesados en que los jóvenes, los estudiantes, tengan una educación integral, no solo académico, como vuelvo a repetir, no alcanza con lo académico, tiene que haber, inclusive el aspecto espiritual también, ¿no? Ese aspecto espiritual que tanto nos acompaña en mayor o menor grado, dependiendo, cada uno tiene su religión, todo se respeta, pero necesitamos siempre sentirnos que alguien nos cuida, alguien que nos acompaña, ¿no? Hasta pensando, por ejemplo, un ser querido que ya falleció, sentimos que nos acompaña, ¿no? Le decimos, le prendemos su velita, todo. ¿Por qué? Porque sentimos que esa persona no ha muerto a nivel de esencia, sino ha muerto a nivel solo físico, ¿cierto? Pero siempre nos acompaña a través de sus mensajes o de sus enseñanzas. Entonces, eso también a los jóvenes que viven solos acá en Huancavelica, en cuartos alquilados, se les habla. No pierdas esa fe en tus creencias y siempre manteniendo la comunicación con la familia, ¿no? Porque no es fácil vivir solo, más a esa edad, ¿no? Sí, yo creo ahí juega un papel fundamental también el trabajo articulado entre las diferentes unidades y direcciones para poder hacer un trabajo integral en los muchachos, porque estamos viendo solamente acá y las filiales. Exacto. Es otra realidad también, ¿no? Y seguramente también que hay chicos que han ido de otros lugares que no son ni siquiera de Acobamba, de Tayacaja o de Lircay. Ponte que se viene uno de Ica, se choca con otra realidad que como lo dijo Jorge, nosotros aquí en la sierra tenemos una costumbre de ser un poco más conservadores, cerrados, cohibidos, diríamos, sí, mientras que en la costa, en Lima, en Ica, son más esplayados, ¿no? Son más más abiertos, más sociables, exacto, saben expresar más rápido. Entonces es un choque de culturas, choque de cultura cultural, sí, y eso hay que saberlo llevar también, ¿no? Exacto. Porque imagínate que te juntas agua y aceite, no, claro, pues no. Entonces creo que eso también tenemos que ir viendo de a poco, y seguramente tendremos estadísticas, licenciado, de cómo estamos yendo en las filiales también y qué escuelas profesionales están en esto, ¿no? Sí, es muy importante lo que menciona sobre la cultura, ¿no? Sobre las costumbres que tiene cada región, por más de que seamos peruanos. La selva tiene diversas manifestaciones que la sierra y que la costa. Entonces, acá en la universidad tenemos de los tres, y también del norte, centro y sur. Entonces, ¿cómo convergen en un solo lugar? A través de un objetivo en común, ¿no? Es progresar como estudiantes, es progresar como personas,
Y siempre ayuda estas actividades que se hacen, ¿no? Tanto a nivel académico como a nivel deportivo, a nivel artístico. Esas tres cosas tienen que estar sumadas para que haya una integridad. Porque hay algunos jóvenes que me dicen, no, el deporte no me gusta. Pero no es tanto el que te guste o no te guste, porque eso ya, tú no vas a elegir la situación. Uno tiene que adaptarse a ciertas normas y reglas que hay, porque en todo lugar va a haber normas, en el trabajo también. Entonces, si el joven se acostumbra solamente a querer hacer lo que él quiere, claro, entonces va a sufrir en el campo laboral, no se va a insertar bien. ¿Por qué? Porque en todo trabajo siempre hay deporte, ¿no? Sí. Hay campeonatos, o hay actividad, danzas, entonces que digas, no, entonces socialmente el clima laboral también ya no va a estar bueno. Entonces desde ahora se tiene que aprender, y eso es lo que tratamos de decirles, ¿no? Cada uno de su manera, ¿no? Por ejemplo, desde pequeñitos hay algunas familias que acostumbran a llamar la atención, no hablando, sino ¡pam!, de frente, una patada. Y acá se ve bastante eso. Acá se ve bastante, entonces, claro, ¡pam! Cultura, ¿no? Que no botes, que no ensucies, pero de frente primero el golpe. Y yo digo, y esto no es que lo estamos normalizando llamar la atención con una patada o con un puñete. Entonces, ¿de qué nos quejamos cuando de grande hacemos lo mismo, pero ya hay más fuerza, ¿no? Hay más fuerza. Entonces, eso tenemos que cambiar. Por eso que los talleres de padres y madres tienen que ser constantes también. Bueno, que sirva de reflexión, ¿no? Para poder trabajar con toda la familia. Pues. Claro, sobre todo acá un punto interesante, porque bueno, no estamos saliendo un poco del tema, porque el tema es amplio y hermoso, pero para cerrar un tema, a ver, ¿cómo podríamos decir que ha cambiado la sociedad hoy en día? Porque si nosotros nos remontamos, me refiero al tema de la disciplina. Hablábamos del tema de que es malo golpear, siempre ha sido malo, pero ¿por qué el tema de golpear genera un resultado positivo? Porque es así, al tema de la disciplina. Porque si una persona habla con alguien, hablemos de la actualidad, con un estudiante, con un alumno universitario, primario o secundario, le hablamos como que le vale. Pero, por ejemplo, nos remontamos 20 años atrás, nuestros padres, en el tema de la disciplina. ¿Por qué el golpe contribuye a la disciplina en esos años? ¿Y por qué actualmente el habla no contribuye con la disciplina? Interesante. Y sí, bueno, yo podría mencionar de que, a ver, si nosotros hemos sido obedientes, ha sido ¿por qué? Porque teníamos miedo a que si no obedecemos nos golpearan, o soy obediente porque comprendo que lo que me están diciendo me va a servir para mi bien. Claro, el miedo. Entonces, ese es el tema, que nos han condicionado y a querer aceptar de que el golpe, de hecho, puede tener tal vez resultados positivos, pero lo que está sintiendo ese niño, lo que está sintiendo esa persona, esa niña, no va a ser positivo, va a ser muy destructivo, ¿entiendes? O sea, sí, ya, lava esos platos, barre eso, ya, yo lo hago, porque sé que me van a pegar, entonces sí lo hago. Mi hijo es obediente. Ya sabes, ¿ah? No barre, ya sabes, mi hijo es obediente. Pero el hijo lo está haciendo porque sabe que es importante que la limpieza, el orden, claro, o porque ni bien te ve dice, no, me va a pegar. Entonces ya tenemos una cierta sugestión con la figura de autoridad. Y cuando sea grande, ante cualquier figura de autoridad, en el trabajo, con la pareja, en la calle o donde fuera, va a estar así. Simplemente aceptando pasivamente. ¿Por qué? Porque va a recordar que una figura de autoridad le va a pegar si es que no le obedece. Entonces, aparentemente sí da resultados. Aparentemente, como en el ejército, ¿no? Aparentemente. Pero, ¿qué hay detrás de ello? Internamente, ¿no? Generas trauma. Ahora, pero quiero puntualizar esto. Que hay tipos de temperamentos en un ser humano. Los temperamentos es el comportamiento que viene ya desde nuestros antepasados, o sea, viene genéticamente, ¿ya? Eso se llama temperamento, es lo que adquirimos genéticamente. Entonces, hay introvertidos, extravertidos. Dentro de los introvertidos está el flemático y está el melancólico. Es decir, personas que son más del mundo interno, del análisis, que no hablan mucho, que no se relacionan. Y el extravertido, pues son los sociales, son los que están liderando grupos, son los que hablan, ¿me entienden? Pero que también son irascibles y a veces son un poco coléricos.
o coléricos y sanguíneos. Entonces, el padre, si supiera de esto, la madre, si supiera de esto, yo no voy a golpear a un introvertido que es melancólico. ¿Por qué? Porque le devasto su mundo interior, lo destruyo completamente. A él le hablo, pero desde otra manera, desde el cariño, desde el afecto. Al que es colérico, él puede ser que sí te diga, está bien, eso me gusta. ¿Por qué? Porque su temperamento así es, lo prepara y ya está listo. Pero tenemos diferentes temperamentos, Claro. pero ¿cómo distinguirlo? Tenemos que, y eso es psicología, sí. eso es educación emocional. Esto de los temperamentos, si nos enseñaran, sabríamos cómo abordar a cada estudiante. Sí, No lo sabemos. ahí yo podría mencionar que también juegan mucho los patrones culturales. El papá tuyo con el papá del licenciado y otro no son iguales. Claro. A cada uno han crecido y se han formado en una situación diferente, ¿cierto? Así es. Hay algunos momentos que me recuerdo cuando preguntaba hace 20 años. Sí, pues hace 20 años, tan solo con la mirada ya estábamos haciendo las cosas. Claro. No necesitábamos ni que escuchaba te su decía- voz nomás, ya está allá. Exacto. Listo, marchando, No, marchando. exacto. ¿O no, Roger? Mientras que ahora no, pues no. Claro. No, pero, o sea, digamos, la intención es buena del padre. Porque ¿qué padre o madre no va a querer que Claro, el hijo sea educado, disciplinado, respetuoso, claro. ordenado? Pero hay que darnos cuenta de que si ese golpe, Esa ese es buena. maltrato, está generando un conflicto, un odio. Porque yo he escuchado a muchos pacientes, y se los voy a decir, que han dicho lo siguiente. Algunos, ¿no? Dicen, yo cada vez que voy a ver al cementerio, a la tumba de mi padre, quiero meterle dinamita. ¿Se dan cuenta? Resentimiento, ¿no? Pero Puede más ser. que eso, es un odio Odio. tremendo, porque me hizo daño. Hay padres que bajo el cliché o la máscara de autoridad o de disciplina cometen abusos, violaciones, ¿entiendes? Entonces, es eso lo que tenemos que ser conscientes, ¿no? Y al final ese niño crece como un ciudadano con muchos conflictos, cosas no resueltas, y que luego se paga con su pareja, termina dañando a su pareja, o a él mismo, termina matándose, o como se suele decir, el suicidio inconsciente progresivo del alcoholismo, porque es un suicidio inconsciente, o la drogadicción es un tipo de suicidio. Es decir, ya no quiero recordar esas cosas, quiero evitar sentirme tan mal, porque me han menospreciado. Yo no sé si hasta qué punto un coscarrón o una patada duele más que te digan que eres un inútil y que mejor no hubieras nacido, ¿no? Que te lo diga una persona extraña, ¿cómo nos sentimos? No, pues no, una persona extraña no lo conozco, pero que te lo diga tu madre, Duele, ¿no? pero Duele. no lo olvidas, Duele, nunca lo vas a olvidar. Mis pacientes me dicen eso cuando estamos hablando ya de terapia. Psicólogo, yo he escuchado y mi mamá me lo ha dicho directamente, no quería que nazcas, quería abortarte. ¿Cómo se siente esa persona, Wilson? Es fuerte. ¿Tú crees que esa persona va a estar feliz? ¿Va a estar, por más de que tenga dinero y todo, va a desarrollarse bien? ¿Va a tratar bien a su pareja, a sus hijos? No, pues. Esas cosas son para toda la vida. Por eso hay que ser muy cuidadosos con lo que decimos. Hasta un pan, ya, pues. Puede ser, yo no estoy justificando. Pero una palabra como esa, Sí. eso está siguiendo ya el alma. Así que eso nos lleva a mucha reflexión, ¿no? Porque en realidad lo que vemos en nuestros compañeros de chamba, todo, uno se saluda, hola, pero uno nunca sabe qué hay detrás de ese saludo. Porque a veces podemos saludar simplemente por cumplir. Y lo que hablábamos hace rato, ¿no? El ser educado está bueno, el ser amable está bueno, pero seamos amables en todas partes, no solamente para los compañeros. Porque ¿qué tal en casa no soy amable o educado? Estoy que golpeo, entonces es una contradicción. Como el libro que les recomiendo, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Es un libro donde habla de dos personalidades opuestas. Uno que es un doctor muy, muy respetuoso, educado, amable, que la gente lo quiere, y por la noche se transforma en un violador, asesino, ¿no? Entonces es una historia bien, bien interesante que habla mucho de que nosotros en algún momento también nos puede pasar situaciones así, ¿no? Que tenemos que conocer. Por eso el autocontrol, manejo de nuestras emociones, saber canalizar
esa frustración. La muerte de un ser querido duele, y si no le cuentas a nadie, ¿qué haces con eso guardado? Se acumula, y en algún momento el dolor, en la herida, se transforma en violencia. Mucha gente me dice, ¿por qué la gente es tan violenta? Ya hablamos un poco sobre esos inicios, pero también es violenta porque el herido quiere herir sobre otros. El que está sangrando quiere sangrar sobre otros. ¿Por qué? Porque ya no quiere ser sangrado, ya no quiere ser herido, porque fue herido anteriormente. Y está proyectando algo que sigue todavía abierto, que es esa. Y es una cadena. Y es una cadena, porque le trasladas al hijo, el hijo al hermano, el hermano a su otro hijo, y pam, y no acaba. Claro, creo que en el tema universitario es un poco más complicado controlar la violencia, pero podríamos, a ver, justo cuando usted, querido psicólogo Ángel, comentaba todas las experiencias los pacientes. Claro, los pacientes que tuvo, se me vino la idea cómo nosotros podríamos llegar a los padres. Muchas veces llegar a los padres es complicado de por sí, porque ya como son mayores, ya no te va a cambiar. Sí, en el colegio no se puede lo de hacer aborto. Pero hay algo como... Es verdad, claro, es verdad. Eso sí, es muy complicado porque ya estás. Pero algo se puede hacer. Algo justamente eso iba. Por ejemplo, nosotros nos quedamos con algo, quieras o no, supongamos una reunión de padres. Y una reunión de padres no le vas a hablar de eso. Me refiero a las citaciones de los niñitos en las escuelas, de los colegios, hasta ahí. Al inicio, ¿por qué no proyectar algo sobre eso, lo que usted hablaba? Conocer al niño, introvertido sobre todo, para ver cómo se maneja el trato. Eso yo lo hago en mis talleres de padres. ¿Por qué? Porque por más que un padre de familia diga, no me importa, algo se le va a quedar. Y al siguiente, el mismo video, inconscientemente, cuando le va a pegar, supongamos, o le va a gritar, ya reconoce, si le pego, tal vez quiere hacerlo, pero si le golpeo, se pone a llorar, entonces ya algo se le va a quedar. Sería interesante que siempre en todas las reuniones, se transmite esto de solamente conocer al niño, ya no de que la violencia está mal, ya no de que el golpe, no, conocer, o mi hijo es introvertido o mi hijo es extrovertido. Pues hay que ver las causas, hay que ver cuáles son los orígenes de la violencia, porque claro. De hecho las campañas son muy buenas en el tema de las sanciones, ¿no? También, ya que cárcel, que penalidad, pero ¿de dónde se origina esto? Esa persona violenta quiso ser violenta. Esa persona que golpea, que insulta, que maltrata, ¿quiere hacerlo conscientemente? Entonces hay que ver, porque hasta a nivel legal también tiene todo un manejo esta situación, ¿no? Entonces, por eso que siempre van a un perito psicológico para que evalúen al agresor, ¿no? O a la víctima también. Pero todo este tema de prevención es importante, pero no es importante para las políticas de Estado. No lo es. La universidad lo está haciendo en la medida de las posibilidades, porque no es fácil también. Imagínate traer a los padres de los chicos universitarios, difícil que vean. Es muy difícil, y no ha habido como casos. Vienen algunos que otros padres, sobre todo madre. Y me acuerdo, ahora este año he atendido a 3 padres preocupados por sus hijos tienen 17 años, están bastante jovencitos, pero son casos excepcionales. Sí, porque no vienen por iniciativa. La idea de la universidad es, incluso lo decimos, o lo dicen incluso los maestros, ya acá tu papá no te tiene que estar persiguiendo como el colegio, ¿no? El estudiante ya tiene que ser en cierta manera autónomo. Entonces, pero ¿qué pasa? Me ingresan los estudiantes con 16 años. Puede ser autónomo con 16, 17, y tampoco no es un tema de decir no de 17 no van a entrar, tampoco, porque la maduración del cerebro, del ser humano en los hombres recién termina a los 28. A los 28, imagínate, a nivel cerebral. De la mujer es 24, 23, a nivel cerebral. Imagínate, ¿cómo vas a pretender que un chico de 16 años sea maduro en muchos aspectos? Puede ser maduro académicamente, pero eso no te garantiza que sea maduro emocionalmente. Entonces, esos chicos son los que al final terminan yéndose al alcohol, o si no, lo que estamos tratando de evitar, que es la deserción, ¿no? Se van, se retiran. ¿Por qué? Porque están desesperados. Justo ayer he dado una charlita de orientación vocacional en un colegio. Están desesperados por ingresar a la universidad. Pero quizás ni siquiera por ellos, sino por la presión de ¿quién? De papá, de mamá, de la familia, porque hay platita, y el término carrera universitaria también, licenciado Wilson, ese término también nos hace apurarnos. Sí. Corre, carrera, que no te ganen, competencia. ¿Sí o no? Sí. La competencia no es algo muy natural, no es algo que vaya con el ser humano. Lo que sí es más natural es la cooperación entre todos nosotros. ¿Por qué? Porque queremos el bien común. En cambio, la competencia no importa si estás bien o estás. Yo nomás quiero ganar, yo quiero sobresalir.
Y ese es el problema con la competencia que tanto nos han metido en la cabeza, ¿no? Sí. Entonces hay que trabajar o fomentar más la cooperación, me parece. Realmente yo admiro a estos temas porque es muy complejo y muy complicado. Se puede analizar muchas cosas. Sí, pero el tema es que por lo menos acá, bueno, de cierta manera en todo ámbito dependemos de algo, pero acá dependemos más del 50% de que una persona contribuya, de que una persona quiera. Eso es que reconozca. Claro, y eso es muy... Lógico, eso es la tarea, eso es la complejidad. Si un ser humano, a ver, cuando se han hecho los estudios de las personas que han salido de la cárcel y que les han preguntado si eres inocente, has cometido este error, como te consideras, la mayoría lo niegan. No, es falso, yo soy inocente, cuando sí lo hizo. Entonces, la transformación o el cambio es cuando tú aceptas que tienes un problema. Y tener un problema no te hace menos persona. Tener un problema más bien te ayuda a fortalecerte. Y pedimos ayuda a los profesionales. Pero como tú dices, el aceptar, el reconocer, ya es un gran avance. Es un gran avance. Y eso es lo que tenemos que trabajar con nuestros jóvenes. Que ellos acepten que son violentos, que son impulsivos. La impulsividad es de todos los días. Cualquier cosa, en el comedor, en la casa, en la clase, y reaccionamos, ¿no? Y a veces en la mente decimos, ese profesor, yo me acuerdo que hace algunos años atrás un estudiante me dijo, ese docente yo le tenía tanta cólera que una vez soñé que lo estaba matando. ¿Se dan cuenta? Fuerte. Es muy fuerte. Sí. Es muy fuerte. Sí. Pero es que el docente también tiene que comprender justo esto de los temperamentos. Claro. Tiene que estudiar la naturaleza de la mente del estudiante, cómo es, y dentro de ellos es conocer su temperamento. No es lo mismo un flemático, que es una persona tranquila, calmada, que un examen de 1 hora para él le parece demasiado poquísimo. Un flemático lo termina en 2 horas, pero lo hace muy bien. Pero en cambio un sanguíneo que quiere hacerlo todo rápido, pero al final ni siquiera lo ha hecho bien, solo por querer irse ya. En cambio digamos, hablando de temperamentos, el melancólico es analítico, observador, lo hace pausadamente y termina en 1 hora, porque es muy organizado. Pero se dan cuenta, cada temperamento tiene diferente forma de responder ante el mismo examen. Pero ¿sabemos eso? Muy poco sabemos eso. Tenemos que conocer nuestra naturaleza de mente. Aparte, como bien dice el licenciado Wilson, nuestro contexto, ¿no? La cultura nos define también en cierta forma nuestro comportamiento social, ¿no? Nuestro comportamiento social. Pero son muchas cosas. Claro. Temperamento, cultura, personalidad, carácter. Ya llevamos. Querido licenciado, ¿cómo los voluntarios de la Universidad Nacional de Huancavelica se convierten en agentes de cambio dentro y fuera de la universidad? Bueno, hemos entendido de que hay que trabajar con los menores, en este caso con los estudiantes de los colegios de 4º, 5º grado de secundaria, porque ellos van a ser un elemento comunicador en las casas para decir, mamá, acá estamos fallando, papá, acá estamos fallando. Y por eso nosotros creemos, y Dios quiera que sea así, para que el 2026 sigamos trabajando con este programa de voluntariado de acompañamiento, a seguir haciendo este trabajo con los colegios. Y el Cineforo ha sido orientado de esa manera, porque en un principio pensábamos, ¿no?, hacerlo con los jóvenes de la universidad, pero decíamos, ¿dónde están mejor? Mejor en los chicos, y por eso trajimos 4 grupos diferentes, de la Victoria, bilingüe, Franciscas y el CEBE. Exacto. Entonces ahí podemos ver un mundo diverso, variado, para que ver también de aquí a un tiempo cuáles van a ser los resultados, ¿no? ¿Qué mensaje? Sí, y esto creo que no nos olvidemos, ellos han hecho un pronunciamiento que está ahí, que ellos mismos lo han escrito con su mano y puño, de tal manera que se sepa qué es lo que esa película que se les ha dado, y esa charla también por las instituciones aliadas que han estado. Yo creo que cala en algo en los chicos, si no, no se hubieran atrevido a proponer algo, ¿no? Y la recomendación que yo daría es, a partir de esta película de las emociones, eso, ¿no? Que también conocer un poco más. Claro, nos permite conocer a nosotros mismos y al entorno con los que vivimos, nos rodeamos,
para poder entender quién es más colérico, quién es más melancólico, quién es más de repente amoroso, etcétera, ¿no? Porque no todos tenemos el mismo comportamiento o el mismo temperamento. Exacto. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas y películas y metodologías, si queremos decirle, podrían ayudarnos a un poco conocernos más a nosotros y poder impartir la no violencia al tema que estamos viendo. Perfecto, interesante. Psicólogo, ¿qué mensaje les daría hoy a las mujeres que están escuchando este programa, también a los voluntarios? Bueno, decirles que si están experimentando situaciones de violencia de toda índole, no se queden calladas, pues, ¿no? Eso es lo primero, es que sepan pedir ayuda. Hay instancias en las cuales van a ser atendidas con todo el profesionalismo, como el Centro de Emergencia Mujer, ¿no? En la misma universidad tenemos psicopedagogía, bienestar universitario, sus mismos tutores también pueden contar con ellos, porque hay una ficha de atención ante situaciones de violencia en la Universidad Huancavelica. Entonces, decirles que no se queden calladas, que expresen, y que, bueno, si hay una dependencia amorosa fuerte por parte de tal vez de tu pareja, pues hay que pensarlo bien, ¿no? Porque una cosa es que uno se haya acostumbrado o tenga la necesidad de cariño, de afecto, pero a cambio de golpes o maltratos. No, eso es muy tóxico, eso es muy destructivo, tanto para ti como mujer y tanto como para tu pareja, ¿no? Entonces, otra forma también podría ser que si quieren salvar la relación, es acudir a terapia de pareja. Hay terapia de pareja en salud mental de Ascensión y de Yananaco. El psicólogo Julio César, la psicóloga Vilma, hagan terapia de pareja y pueden salvar su relación, ¿no? Pueden empezar de cero. Todos tenemos derecho a cambiar. Hoy hemos aprendido que la violencia no se combate solo con leyes, sino con humanidad, con educación, con respeto y sobre todo con compromiso. Desde la Universidad Nacional de Huancavelica reafirmamos nuestro deber, ser un espacio seguro, inclusivo y libre de violencia. Gracias al licenciado Wilson Modesto Aguilar y al psicólogo Ángel Rodrigo Contreras por su claridad y sensibilidad, y sobre todo pues por la amena experiencia que tuvimos el día de hoy. Gracias a ustedes, oyentes, por permitirnos acompañarnos cada semana. Soy Jorge y esto fue Voluntariados en Acción, formando líderes, transformando vidas. Buenas tardes. Gracias, Jorge. Gracias. Señor Wilson. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Radio Universitaria Presentó